Santiago. Santiago capítulo 4. En este día quiero hablarle dentro del tema de la liberación y la guerra espiritual de algo muy importante para todo aquel que ha abrazado el camino del evangelio. Es clave lo que vamos a hablar ahora, porque quiero hablarle de qué hacer después de ser liberado por Cristo para mantenernos firmes en el evangelio. Porque desde que comenzamos nosotros a conocer lo que es el evangelio del Señor, hay puntos importantes que debemos de conocer para mantenernos firmes hasta el final. Porque no es agradable para el enemigo de que un alma se le haya escapado. No es agradable para el enemigo que haya perdido esa batalla con la vida que el Señor ha salvado. Por lo tanto, esa vida va a necesitar de ciertas fortalezas o de ciertos pasos que debe de ir dando para ir creciendo y para de esa manera mantenerse en el evangelio. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando uno ha sido liberado de las tinieblas, es decir, del pecado, de demonios o de espíritus, es necesario mantenerse practicando ciertas cosas, practicando ciertos pasos que el Señor, hermano, a través del Espíritu Santo, a través del consejo, a través de la palabra, le va enseñando a ese niño espiritual que va creciendo. Incluso a los viejos también deben de tener en cuenta estos puntos. ¿Para qué le digo todo esto, hermano? Para mantener una vida de victoria constantemente contra las maquinaciones de Satanás. Y mantenernos, como decía Pablo, somos más que vencedores. Yo le decía que el ser más que vencedor no significa que no van a haber problemas. No significa que no van a haber tribulaciones. No significa que no van a haber luchas. No significa que no van a haber quizás caídas. No significa que no va a haber como decía Pablo, derribado, pero no destruido. O sea, el ser más que vencedor significa que uno sigue en el camino a pesar de los problemas que ha vivido. Eso es ser un más que vencedor, que a pesar de todo lo que pueda esta persona pasar en la vida, sigue constantemente luchando y peleando la buena batalla y firme en el Señor. Eso es ser un más que vencedor, porque Pablo, por ejemplo, cuando habla de ser más que vencedor, es cuando dice en peligro de esto, en peligro de lo otro, y a veces apedreado, 39 azotes que me pegaron los judíos, y ahí ve usted la lista en tribulaciones, en esto y lo otro. Pero luego, hermano, él en todo ese resumen que hace de todas sus cosas dice, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. ¿Qué implica eso? Que no importa si tú estás pasando momentos difíciles, desiertos o lo que sea. Lo importante es que te mantengas firme, truene, llueve o relampaguee, porque tú no has creído en el hombre, sino has creído en Dios, y Él en su misericordia, tarde o temprano, te llevará a flote. Entonces los pasos que nosotros debemos de seguir son muy importantes para que nos mantengamos en esa victoria. Mire, uno de los pasos para mantenerse libre y en un constante crecimiento en la vida espiritual, número uno es someterse a Cristo totalmente. ¿Para qué? Para no ser cristianos mediocres y a medias. Uno debe de someterse a Él con todo el alma y con todo el corazón, hermano, porque realmente el quien nos va a socorrer en los momentos duros y difíciles es el Señor. Mire, en este primer paso debemos de decidir que todo pensamiento, toda palabra y acción reflejen la misma naturaleza de Jesús. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el sometimiento a Dios lo hace a uno más fuerte que el enemigo.
O sea, cuando una persona se somete a Dios, el enemigo se apaga. Por eso dice la Biblia en Santiago, quiero que vaya conmigo en el capítulo 4, versículo 7, dice: por tanto, oiga, someteos a Dios, resistid pues al diablo y huirá de vosotros. ¿Oyó eso? O sea que cuando uno se somete a Dios, el enemigo, según esta porción de la palabra, tiene que irse. Porque tú estás sometido. Y más todavía en el versículo 10, que también es algo que debemos de hacer, dice así, de ese mismo capítulo: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. ¿Oyó? Aquí nota usted que en el versículo 7 dice someteos. Esto quiere decir ponerse bajo la autoridad de Dios, es decir, ser persona sujeta a la autoridad. Porque aquí nos está hablando de someterse a la autoridad. Entonces, cuando uno está sometido, entonces el enemigo no tiene otra que huir, irse, porque él no puede resistir la presencia de Dios. Una de las cosas que uno debe de entender y a veces quizás proclamar en los momentos difíciles o en los momentos en donde hay manifestaciones negativas es decirle al Señor que tu presencia, Señor, se haga sentir en este momento. Practíquelo, háblelo y va a ver qué tremendo se va a sentir, porque cuando uno baja la presencia de Dios, a veces ni siquiera tiene que poner las manos para que la gente sea liberada, sino automáticamente Dios se glorifica porque su presencia es tremenda. Por eso en el Antiguo Testamento hay un versículo que dice de que cuando los sacerdotes, o sea que los sacerdotes no pudieron ministrar porque la presencia de Dios había caído. Entonces hay momentos en donde la presencia de Dios va a ser todo lo que, hermano querido, necesitamos que se haga. También dice el versículo 10: humillaos. Esto nos habla de ceder la voluntad a Dios incondicionalmente. Es decir, Señor, yo me humillo delante de tu presencia y que Él, hermano, haga lo que tenga que hacer. Bueno, ya que nos hemos sometido a Él, el segundo paso es revestirse con toda la armadura de Dios, que encontramos en Efesios capítulo 6, versículo 11, que dice así, Efesios 6:11. Y vamos a leerlo rápido para que usted tenga nada más ahí más claro lo que le voy a transmitir. Revestido, dice, con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo, y habiéndolo hecho todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, oiga, revestíos con la coraza de justicia y calzaos los pies con el apresto del evangelio. Con todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del enemigo, o sea que del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nota usted, todo esto que está aquí nos habla de revestirse con 7 cosas. 7 cosas para estar firmes contra el enemigo. Primero dice que hay que revestirse con la verdad, es decir, la verdad tiene que estar ceñida en nuestro corazón. Segundo, con la justicia, que es clave para que de esa manera el enemigo no estorbe la conciencia. Número 3 dice con el evangelio de la paz, es decir, estar reconciliado con Dios. Número 4, con fe, crecer en fe. Número 5, con el yelmo de la salvación. Esto es para no permitir que la mente se llene de dudas, basura, etcétera. Número 6, con la espada, dice, del Espíritu, que es la palabra, la Biblia, leerla. Y con la oración,
que la oración tiene que ser una herramienta permanente en nosotros. Es decir, no importa si no se va a arrodillar o no tiene el tiempo, siempre o antes de acostarse, bendiga al Señor y bendiga su vida hablando cosas buenas y orando por sus hijos si tiene hijos, orando por sus trabajos, etcétera. Bueno, ya que nos sometimos y tomamos las armaduras y tomamos la armadura de Dios, el tercer paso es convertirse en personas positivas. Es decir, renovar la mente. Eso es clave, hermano. ¿Para qué? Para que pueda decir como Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Oyó? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo era vencedor, era más que vencedor. Tenía, como le dije, un sinfín de problemas, pasó un sinfín de cosas, pero cuando él decía todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es que yo sigo adelante a pesar de todo. Pablo dijo todas estas palabras porque creía también que en toda circunstancia podía levantarse en el nombre del Señor. Por eso es que él hablaba en positivo. Mire, las confesiones positivas son expresiones de la fe, y las confesiones negativas caracterizan la influencia demoníaca. Por eso nosotros tenemos que revisar constantemente todo lo que hablamos, para que de esa manera nos convirtamos en personas positivas. Bueno, el cuarto paso, después de haber sido liberado, es permanecer alimentándose de la palabra de Dios, alimentándose de la Escritura. Es muy importante eso. Por eso es que usted como discípulo, porque esta es una charla de discipulado, como discípulo usted debe de enseñarle eso a aquellos que están empezando en el evangelio, y usted también, ¿verdad?, revisar su vida para que de esa manera pueda también encajarse dentro de estas normativas que son buenas, que no es una normativa legalista que tiene que hacerlo de una manera, como decir, obligatoria. Pero sí es importante que lo conozcamos, que lo podamos entender. Entonces, estudiar la Escritura es leerla, estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque no solo de pan, dice la Biblia, vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios es aquella que oímos cuando el predicador está predicando o cuando, hermano querido, estamos siendo enseñados. Aparte, Hebreos capítulo 4 dice el versículo 12, Hebreos 4:12, es interesante lo que dice esta porción, porque dice así, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma, oiga, y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Oyó? ¿Oyó eso? El tener este alimento, escuche, esto es muy importante, nos va a permitir tener discernimiento de las cosas que hay en la mente y en el corazón, porque la palabra penetra hasta ahí. También, al alimentarnos de la Escritura, nos va a permitir soportar la tentación del enemigo, como lo hizo el Señor Jesús en el desierto, que si usted nota ahí, en el desierto era palabra contra palabra. El enemigo le citaba un versículo, aunque sea cortado, pero le citaba un versículo, y también el Señor le citaba otro. Esto lo podemos ver como que en el tiempo que estamos viviendo, y aún el tiempo que se avecina, la lucha va a ser palabra contra palabra, palabra torcida contra palabra verdadera. Incluso el enemigo, hermano, está trastocando, y ya hay Biblias trastocadas, para que de esa manera el que no ha tenido un buen cimiento tenga un cimiento errado. Hay leyes que
se están en los Estados Unidos, por ejemplo, quieren modificar, uno de los presidentes que está siendo electo, quiere modificar ciertas cosas de la religión, es decir, de lo que la Biblia dice. Y están queriendo acomodar ciertas cosas como para que la Biblia la pueda leer cualquiera que sea transgresor incluso de la palabra. Fíjese, ellos dicen que quieren modificar ciertos principios que no van de acuerdo a la sociedad. Y eso es grave, como el homosexualismo, por ejemplo. Según ellos no quieren sacar todo lo que pena la Biblia con respecto a eso. O otras cosas que, hermanos, saben ellos de que puede hacer que la gente, ¿verdad?, se sienta incómoda porque no está respetando la palabra. Entonces ellos dicen que ya es el tiempo de modificar todo eso porque estamos en otra época. Imagínense. Quiere decir que en este tiempo nosotros debemos de conocer la palabra. Porque quizás llegará un tiempo en donde se quitará la palabra, ¿verdad? Y debemos de tenerla dentro nosotros para poderla defender el día de mañana. Como en la Inquisición. O como en los primeros días de la iglesia. Es tremendo esto lo que le estoy diciendo. Bueno, el quinto paso después de ser liberado es crucificar la carne. Es decir, buscar convertirse en personas espirituales. Tratar de estar en contacto con la vida espiritual constantemente. En otras palabras, es romper con todos los viejos patrones del viejo hombre y así cerrar todas las puertas que nos conducen al mal. De esa manera las cerraremos para que así vivamos una vida espiritual constante. Por eso el Señor recomendó en Lucas capítulo 9, versículo 23, dijo estas palabras. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Oyó? Esto quiere decir, tengan una constante vida espiritual, una constante consagración, porque la consagración nos permite apasionarnos más por el Señor y desear más las cosas de Él que las pasiones y los deseos de la carne. Eso es lo que hace. Nos apasionamos. Miren, no hay cosa más linda que vivir apasionado desde el día que uno se convirtió a Cristo hasta el final. Y cuando uno, hermano, regresa de nuevo a la vida espiritual, hermano, agarrarse de ahí, sí, Señor, no me suelto. No importa lo que pase en mi vida, no importa lo que venga, yo me voy a agarrar de ti, Señor. Quiero volverme a apasionar, de ti, para poder mantenerme firme hasta el final. Truene, llueva o relampaguee, Señor, no importa, seguir adelante. Por eso dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 24, dice estas palabras. Gálatas 5, 24, dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Oyó? Esto quiere decir, en otras palabras, que si crucificamos la carne, vamos a tener más equilibrio y no vamos a ser esclavos del pecado ni de los deseos de la carne. Aunque el pecado nos va a alcanzar, y de hecho nos alcanza, sin embargo ya no somos esclavos del pecado. Nosotros dominamos esa área. Antes no, porque el enemigo hacía lo que quería con nosotros. Es decir, no podíamos ser libres. Pero cuando tú no eres esclavo del pecado, tú te levantas en el nombre poderoso de Cristo Jesús rápidamente y sigues adelante. Otro punto importante, hermano, y crucial que debemos de hacer después de haber sido liberados de las tinieblas, número 6, desarrolla una vida continua de adoración, alabanza y oración. Eso es clave dentro de la vida del cristiano. Desarrollarla. ¿Por qué le digo esto? Porque la adoración y la alabanza silencian al enemigo. ¿Por qué? Porque es una actitud que va cargada de gratitud hacia Dios.
Por lo tanto, lo silencia en toda la dimensión de la palabra. Por eso ningún cristiano debe de dejar de expresar por medio del habla, con canto, aplaudir, danzar. Claro, esto implica también congregarse para poder estar junto con los hermanos alabando al Señor. Pero debemos de tener nosotros expresiones en nuestro hogar de alabanza cuando trabajamos o cuando vamos solos o cuando estamos en un momento de intimidad. Hermano, es lindo acostarse así. También dice Pablo, para poder darle más luz, dice Pablo en Romanos 12:1: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Oyó? A Dios, dice acá, o lo que Pablo nos quiere transmitir, debemos de darle un culto razonable que involucre un sacrificio vivo, voluntario y santo. En otras palabras, debe de ser vivo, porque a diferencia del sacrificio de animales muertos que se hacía en el Antiguo Testamento, el creyente hoy se ofrece en vida y en novedad de vida por haber muerto al pecado y resucitado en Cristo en el bautismo de agua. O sea, ahora el sacrificio es vivo. Tú te presentas: Señor, aquí estoy, Padre. Aunque sea unos 5 minutos o cuando hay el culto de alabanza o cuando estás en privado. Pero es bueno presentarse uno ante el Señor, momentos agradables. Ahora, el sacrificio santo que dice acá que debemos de dar a Dios es porque es dedicado y separado por y para Él solamente. También cuando dice que es un culto racional el que debemos de hacer, es porque va involucrada la mente que comprende lo que hace, que comprende lo que está haciendo. Como cuando uno está cantando, debe de cantar con el entendimiento, que ya vamos a ver el pasaje, y con el espíritu, para que de esa manera pueda, hermano querido, dar una buena alabanza al Señor. Algo importante para recalcar: desarrolle una constante vida de oración y alabanza, no solo en el entendimiento, sino en el espíritu. Desarróllelo. A veces, lógicamente, va a parecer como locura, ¿no? Cuando uno está cantando, tal vez no en el entendimiento, porque en el entendimiento usted está comprendiendo lo que está cantando. Pero cuando está cantando en el espíritu, pareciera, si alguien lo oyera, locura. Bueno, pero es tan hermoso, hermano, hacerlo. Porque la Biblia registra, acá en 1 Corintios 14:15, registra bien claro, porque dice así. Se lo voy a leer porque es muy importante. Dice: entonces, ¿qué? Oraré con el espíritu, oiga, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Esto es, orar con el entendimiento es que estás entendiendo, como le decía, lo que estás haciendo. Y cantando en el entendimiento también es sabiendo lo que estás cantando. Es muy importante saber lo que cantamos, porque a veces a través de cantos, quizás a veces estamos diciendo algo negativo. Y como ya está mecanizado en nuestra vida, a veces ni le ponemos atención a lo que estamos cantando. Porque a veces podemos estar cantando algo, hermano, que tal vez a Dios no le agrada, fíjese. Porque hay coros que se hicieron, hermano, en negativo. Y el que lo cantó, quizás lo cantó, hermano, cuando estaba deprimido, o está soltando una palabra que tal vez, hermano, no es lo correcto. Por eso uno debe de verificar lo que canta. Pero cantar en el espíritu, hermano, porque aquí lo dice, nos permite traer una fortaleza
tripartita, en el alma, en el cuerpo, en el espíritu, porque la Biblia dice que cuando uno habla lenguas, habla misterios, y edifica su espíritu. Imagínense usted si todos pudiéramos cantar en el espíritu. Sería tremendo, porque a veces quizás estás haciendo una intercesión ahí y tú ni siquiera te das cuenta, porque dice la Biblia que solo Dios entiende. Cuando oramos en el espíritu, solo Él lo entiende. Imagínense cuando cantamos en el espíritu, ¿cómo será que tocamos la presencia de Dios? ¿O cómo impactaremos a Dios cuando lo hacemos? Porque estamos hablando un lenguaje que el Espíritu Santo pone, que solo Dios lo entiende. Eso es tremendo, hermano. Y yo siempre me he puesto a pensar en eso, porque digo yo, claro, dentro de la guerra espiritual es muy fundamental eso. ¿Por qué es muy fundamental? Porque es como ir a una guerra física. Usted sabe que hubieron y hay guerras en lo físico, y hubieron en el pasado, de que se usaron el lenguaje de los indios, por ejemplo. Un lenguaje nativo que solamente conocían los indios, y enviaron a unos hacia el frente de batalla y se comunicaban con ese lenguaje para que el enemigo no supiera lo que estaban tramando contra la nación. Y de esa manera eran derrotados muchos. ¿Por qué? Porque a muchos muchos fueron derrotados en el pasado porque les tomaban la señal. Y entonces cuando les tomaban la señal decían, mira, van a atacar así de esta manera. Entonces ya le avisaban, agarraban toda la información, y cuando llegaban aquellos pensando que iban bien a destruir esa ciudad, al revés, ya los estaban esperando. Entonces cuando descubrieron que ahora se podía captar voces, se podía descubrir todo ese tipo de cosas, entonces usaron un lenguaje nativo, dialectos, para que de esa manera no entendiera el enemigo y así pudieran atacar y ser efectivos. Pues en el ámbito espiritual, en la guerra espiritual, también es lo mismo. O sea, si Dios dejó ese don maravilloso de lenguas, de interpretación de lenguas, por eso también dice que es interpretación de lenguas, porque no es traducción de lenguas, sino interpretación de lenguas. Quiere decir que tú estás captando lo que el Espíritu te está dando, no todo lo literal que podría ser ese lenguaje extraño que se está hablando. Entonces, si nos ponemos a pensar, es impresionante de cómo se mueve en el mundo espiritual. Es impresionante por qué Dios dejó eso para que nosotros pudiéramos tener contacto con Él. Por eso todo aquel que no ha sido bautizado, que no habla lenguas, debe de buscarlo. Y el que las habla y ha dejado de hablarlas, debe de practicarlas diariamente, desarrollarlas, perfeccionarlas. ¿Por qué? Porque va a ser una fortaleza tremenda para nosotros. Tremenda. Y debemos de acostumbrarlos a hacerlo. Yo por lo general lo hago todos los días. Hablar en lenguas, eso es fundamental. Yo he encontrado que ahí hay algo especial, hermano, cuando uno lo hace. Entonces es necesario que dentro de la guerra espiritual que estamos luchando y dentro de la guerra que estamos peleando, ¿verdad? Y la batalla de la mente que estamos ganando, esto va a ser fundamental. Fundamental para poder así tener un crecimiento adecuado dentro de la vida y que podamos estar fortalecidos. Porque lo que viene y lo que está pasando dentro del mundo espiritual es fuerte y debemos de fortalecernos de esa manera. Bueno, como séptimo paso que debemos de hacer después de ser liberados es buscar la unidad y el compañerismo con otros cristianos. Esto incluye involucrarse en actividades espirituales de la iglesia, involucrarse en cosas muy importantes que se viven dentro del conglomerado congregacional.
¿Por qué le digo esto? Porque las ovejas que viven más apartadas y solitarias del rebaño son las que corren más peligro de los lobos rapaces. Porque el lobo anda viendo, hermano querido, dentro del rebaño, aquel que está allá aislado, aquel que está apartado, aquel que no se involucra. Vio que siempre la oveja es más vulnerable ahí. Por eso se dejó el ejemplo de la oveja, porque la oveja es tonta. Y la oveja, si hermano querido no está junto al redil y está apartada del rebaño, es un peligro total. Por eso es que el pastor tiene vara y callado, y callado como para que cuando la oveja se aparta o se va sola, o hermano, a veces dentro de los mismos rediles hay ovejas que se van y al andar solas, ¿verdad? Y pueden caer en un hoyo, por ejemplo. Fíjese, cuando una oveja cae en un hoyo y cae patas arriba, así, tiene el peligro de no poder darse vuelta, porque no puede darse vuelta. Por eso es que el pastor tiene que darle la vuelta. Entonces, esas ovejas que están apartadas son platillos favoritos para los lobos. Entonces, nosotros debemos de buscar la unidad, estar juntos. En esto se conocerá que sois mis discípulos, dice, ¿verdad? En que os améis los unos a los otros, quiere decir que estar en comunión. Eso es muy fundamental. Por lo tanto, provoquémonos al amor y tiremos abajo toda pared que nos conduzca a la desunidad. Todo lo que no conduzca a la unidad, rompámoslo, porque eso es lo que el enemigo quiere. Porque el enemigo sabe que si nos llega a dividir, ya ganó mucho terreno. Pero cuando nosotros estamos unidos, por eso dice la Biblia, sean uno como yo y mi Padre somos uno. Quiere decir que cuando estamos juntos, y mire, y no necesita mucho uno, 2 o 3, dice, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Están unidos. Quiere decir que a veces debemos de buscar esa unidad con aquellos que están en un mismo espíritu que uno, para poder de esa manera pelear las batallas. Bueno, estos 7 puntos son los que para que usted se oriente nada más, porque de seguro habrá más cosas que nos ayudan, hermano, para mantenernos firmes. Pero estas 7 cosas son claves para que podamos nosotros de esa manera desarrollarnos y así poder mantener una vida fluida y una vida firme delante de la presencia de Dios. Y yo creo que si nos mantenemos firmes, ¿verdad? Y peleando la buena batalla, de seguro el Señor nos va a ayudar y nos va a librar de todo poder de las tinieblas. Amén y amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie y vamos a hacer una oración para darle gracias al Señor y bendecir también a aquellos que están ahí viéndonos, que también creo que vamos a bendecirlos, ya que es tema de discipulado, pero vamos a bendecirlos también porque tal vez alguien necesita al otro lado allá y esto puede ayudarle en gran manera. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Si usted está ahí, está quizás dardeado, quizás está hundido, quizás está sin vida espiritual, quizás no conoce al Señor, quiere conocerlo, este es un buen momento para conocerlo. Si usted quiere decirle, Señor Jesús, yo quiero que entres a mi vida, solo tiene que repetir una oración y decir, Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te pido que perdones mis pecados, borres mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Si usted hace esta oración, téngalo por seguro que el Señor se ha de glorificar en su vida. Si usted también está cerca de nosotros acá, también será bienvenido y acá estaremos atendiéndolo aquí en Argentina. Aquí estaremos para saludarlo y para ayudarlo si usted necesita que Dios le dé un consejo a través de nosotros. Nosotros podemos hacerlo. Si usted también se quiere reconciliar porque ha perdido quizás el mover de Dios,
también reconcíliese con Dios y visítenos si Dios se ha de glorificar. Si está enfermo, también vamos a orar para que en el nombre de Jesús pueda usted también recibir sanidad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este estudio que nos has permitido, Señor, en este día. Te pedimos que te glorifique de una manera en especial, Señor, en aquellos que han oído, y que en el nombre de Jesús, Padre, tú, oh Dios del cielo, fortalezcas a la vida de tu iglesia. Fortalezcas a aquellos, Señor, que están empezando también el camino, aquellos que están siendo discipulados, Señor, que puedan entender que estos principios son fundamentales para mantenerse firme delante de tu presencia. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Aquellos que están recibiendo también a Cristo a través de estos estudios, también, oh Dios del cielo, glorifícate en sus vidas. Perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones y hazlos nuevos, Señor. Y aquellos también, Padre, que están enfermos, también oramos para que en el nombre de Jesús tú te glorifiques en sus vidas, Señor. Si tienen problemas en la cabeza, en el corazón, si tienen problemas en el hígado, si tienen problemas en el estómago, en los huesos, Padre, en el nombre de Jesús declaramos por tu palabra, Señor, que tú te glorifiques en medio de sus vidas para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Lo declaramos así en el nombre de Jesús. Amén y amén.